Hola, buenas noches familia. Muchas gracias por venir una vez más a esta nuestra reunión. Queridas familias, bienvenidos una vez más a este curso especial. Es una alegría poder reunirnos para aprender y crecer y fortalecer juntos nuestro corazón y nuestra fe. Hoy vamos a dar un paso más en este camino de valores, espiritualidad y familia y con el propósito de acercarnos cada vez más a nuestro Padre Madre Celestial. Así que le vamos a dar la bienvenida una vez más a nuestro querido hermano José Rafael Sánchez, que nos va a deleitar una vez más con su cátedra en este nuestro curso. Bienvenido, Rafael. Vamos a darle un aplauso de esos virtuales también. Bienvenido. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de hoy. Hoy día es el tema sobre la esencia de Jesús o la misión del Mesías también, ¿verdad? Permítame compartir con ustedes el material de hoy día. Vamos a, vamos a abrir el material. Muy bien, entonces estamos en la continuación de este curso de valores, ¿verdad? Entonces, estamos también con el deseo de construir juntos el sueño de Dios. Queremos hacer realidad el deseo original de Dios al momento de la creación, ¿no? Entonces, para poder ingresar al tópico de ahora, vamos a hacer un pequeñito resumen, nomás recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. En las sesiones anteriores hemos visto los principios de la creación y lo hemos hecho en 3 sesiones. Después hemos tenido la caída del hombre, la caída humana, una explicación de este evento y creo que lo hicimos en 2 sesiones, si no me equivoco. Y hoy día vamos a ingresar en el tópico de la restauración ya. O sea, en el principio divino hay 3 temas importantísimos en los cuales se divide toda la enseñanza. El primero es la explicación del ideal divino o el sueño de Dios, eh, que es el fundamento sobre el cual se puede construir, se puede explicar también las demás charlas. Y después tenemos la explicación de la razón por la cual no vivimos en este mundo ideal, original, creado, diseñado por Dios. Y la tercera parte se refiere a los eventos de la restauración, los principios a través de los cuales Dios nos va a sacar de esta situación a la que nos condujo la caída. Por supuesto, entonces tenemos que recordar algunas cositas, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál fue el objetivo, por ejemplo, de Dios en la providencia y la salvación? Como seres humanos, dice el principio divino, fuimos creados como hijos de Dios. Cuando nos perfeccionamos y nos hacemos la encarnación de la bondad, vivimos en el reino de Dios en la tierra, en el mundo espiritual. Y Dios, eso tenemos que recordar, creó el mundo para sentir alegría y para vivir con sus hijos en el reino de los cielos. Ese es el objetivo de Dios, el cual es el mundo del amor de Dios y de su corazón. Este mundo es establecido por medio del cumplimiento de las 3 grandes bendiciones y está basado en ello. Ese punto es importante recordar. Esto lo vimos en el desarrollo del principio o los principios de la creación, ¿ya? Este mundo es establecido por medio del cumplimiento de las 3 grandes bendiciones y se basa en ello. Pero debido a la caída, entonces, de los primeros antepasados, la humanidad llegó a ser la encarnación del pecado y del mal, como vimos. Y desde entonces hemos vivido en sufrimiento, tanto en la tierra como en el mundo espiritual. Y la meta de la creación no fue realizada. Entonces, la pregunta es, ¿abandonaría Dios al mundo así de esa manera? Una vez bueno, tuvo una intención y después esta fracasó y después no va a hacer nada. No, la Biblia explica que Dios está dispuesto, decidido a realizar su plan original.
En Isaías 46:11, Dios explica así: tal como lo he dicho, así se cumplirá. Como lo he planeado, así lo haré. Es solamente un ejemplo de la determinación de Dios para esto. Pero para resumir todo esto y para poder también entender la misión del Mesías, vamos a repasar esto. ¿Cuáles serían los objetivos de Dios en su providencia de la salvación? A esto hay que ponerle mucho cuidado. Incluso si ustedes están siguiendo con interés el curso, pueden incluso apuntar en sus libretas. Los objetivos de Dios en su providencia de la salvación son, en primer lugar, la restauración del individuo a aquel estado sin pecado que Dios creó originalmente y su elevación a ser un individuo ideal. Esa es la primera bendición y ese es el objetivo de Dios en su providencia de la salvación. Eh, También, en segundo lugar, otro de los objetivos es el establecimiento de una familia ideal centrada en aquel individuo. Segundo punto, entonces, es establecer una familia ideal que esté centrada en ese individuo que ha llegado a ser un individuo ideal. Y tercero, sería el establecimiento de una sociedad, una nación y un mundo ideales basados en aquella familia ideal. O sea, el objetivo de Dios en el camino de la restauración, el proceso de la restauración es restablecer las tres grandes bendiciones. Así nos quedamos claros, ¿no? Primera conferencia explica básicamente el propósito de la creación de Dios. ¿Cuál fue el sueño de Dios? El sueño de Dios se cumple a través de la realización de las tres grandes bendiciones. Después hemos estudiado la caída. La caída significa el derribamiento temporal de eso. Satanás y los primeros antepasados malograron esa posibilidad de realizar ese tipo de mundo en aquel tiempo. Sin embargo, Dios está decidido a restaurar todo, a crear el mundo que Él había diseñado al comienzo. Y la providencia de Dios, la providencia que Dios elabora, diseña, tiene este contenido, la restauración de las tres grandes bendiciones. Entonces eh, aquí viene la idea, ¿no? Aquí aparece la idea de el concepto también de Mesías, ¿verdad? Si hubiéramos tenido un mundo ideal, no hubiera ocurrido caída, no era necesario hablar de salvación, ni de camino de restauración, ni nada así, ni nada por el estilo. Por causa de la caída es de que tenemos que hablar de la necesidad de restauración y alguien que sea el modelo, el guía, el que nos enseñe el camino para poder realizar estos pasos que acabamos de estudiar. Entonces, alguien que está en la posición de reemplazar la posición de Adán y alguien que está en la posición de reemplazar la posición original de Eva tiene que aparecer. Y la misión principal entonces de la figura mesiánica es la restauración de las tres grandes bendiciones, enseñarnos el camino para restaurar estas tres grandes bendiciones. Es un punto importante para ah, comenzar. ¿Ok? Entonces, como una recapitulación también de los puntos importantes, o tal vez el punto más importante de todos en el primer capítulo fue el entendimiento de que Dios es nuestro progenitor celestial. Progenitor significa el que nos da la vida, ¿no? El padre, la madre. Estuve revisando ahora consultando el diccionario de la Real Academia Española. La palabra padre sí se puede utilizar para padre o madre y significa los progenitores también. Entonces, Dios, nuestro progenitor celestial, Dios, nuestro Padre celestial, es decir, entre paréntesis, Padre, Madre, ¿no? Es aquel que nos creó por amor y que nos ama incondicionalmente. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios, el centro de su ser es el amor. Eso es importante también recordar. Entonces, aquí viene la explicación
de la misión de Jesús. Jesús fue enviado por Dios para poder cumplir con esta misión que sería la misión de Cristo, la misión de Mesías, la misión de Salvador. Pero aquí le tenemos que agregar un entendimiento clave también. Por eso hemos puesto como título la esencia de Jesús. Desde el comienzo mismo de nuestro estudio vamos a agregar cosas que no fueron enfatizadas por el cristianismo tradicional a lo largo de toda esta historia. Si Adán y Eva eran los primeros padres de la humanidad, o tenían que ser los primeros padres de la humanidad que tenían que llegar a ser individuos ideales, formar una pareja, recibir la bendición matrimonial de nuestro Padre Celestial y multiplicarse en hijos que pudieran crear naciones, entonces esta posición que fue dañada, que fue destruida por causa de la caída, tiene que ser restaurada. Entonces, cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de Mesías, cuando hablamos del Salvador, vamos a referirnos a aquella persona o a aquellas personas que tienen que restaurar la posición de Adán y de Eva. En este caso, vamos a analizar la misión de Jesús desde esta perspectiva. Todo el mundo sabe que la misión de Jesús en general fue una misión de amor y de restauración. Algunas personas se concentran más en el hecho de definirlo como aquel que viene para salvar almas, pero su misión no se circunscribe solamente a esto. Tiene que ver más con la misión de restaurar el amor en la humanidad y la restauración completa de todo esto. ¿Ok? ¿Por qué entonces necesito saber más de Jesús, que es la persona más influyente de la historia de la humanidad? Aunque existen muchas religiones en el mundo, la figura de Jesucristo es una figura absolutamente prominente en todo el panorama mundial. Personas que no son cristianas saben aún un poco, digamos, ¿no? Acerca de Jesucristo. Aunque no todo el mundo es cristiano, el cristianismo ha tenido tal capacidad de penetración en todas las otras esferas culturales y religiosas que todo el mundo puede decir conoce acerca de la influencia de Jesucristo en el mundo. Definitivamente no solamente ha afectado a judíos y a cristianos, sino también ha afectado a todo el mundo y a las demás religiones también. De manera que hay muchas formas en las cuales la cultura cristiana, judeo-cristiana, ha podido penetrar también en el resto, en los diferentes rincones del mundo. ¿Qué cosas entonces lo que necesitamos saber sobre Jesús que no sabíamos? A ese punto vamos a ir. Nosotros hemos sido educados a través de la Biblia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento acerca de cómo Dios preparó un linaje especial. La gran parte del Antiguo Testamento está dedicado a decirnos qué cosa pasó después de Adán y Eva. Nos describe acerca de los hijos de ellos, Caín y Abel especialmente, y después nos sigue narrando la manera en cómo las familias fueron multiplicándose, convirtiéndose en tribus y después en naciones. Y la Biblia nos señala un linaje particularmente especial que va a ser encontrado cuando uno traza desde Adán, sigue por la familia de Noé, continúa con la familia de Abraham, Isaac y Jacob. Estos tres personajes, Abraham, Isaac y Jacob, son básicamente muy importantes porque son los padres del pueblo elegido, aquella nación que Dios escogió para poder ser la cuna, el lugar donde naciese, donde fuese criado, donde pudiese florecer la cultura guiada por el nuevo Adán. Y entonces a esto le vamos a agregar la nueva Eva también. Hay algunas cosas que no han sido tratadas con demasiado énfasis en el cristianismo tradicional, pero que ahora podemos hacerlo. Aunque tardaron 4000 años
en traer a Jesucristo, el Hijo unigénito, a quien Dios podía llamar mi Hijo, a este mundo. Ni María, que le dio a luz, ni la familia de Zacarías, ni los líderes religiosos de su tiempo, ni el pueblo entendieron a Jesús. Eso es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? A pesar de que hubo 4000 años básicamente de preparación solamente en los ancestros del pueblo judío y en la historia del pueblo judío, a pesar de todo ese larguísimo tiempo de preparación, eh, el Hijo unigénito, Jesucristo, nació. Se llama Hijo unigénito porque es el único de su clase, es aquel que no tiene pecado original, es aquel que es completamente diferente al resto de los seres humanos en cuanto a su contenido espiritual, a su pureza, a la ausencia de pecado en él, porque fue preparado exclusivamente para eso. Y también porque Dios lo presentó de tal manera, ese es mi Hijo amado en quien tengo todas mis complacencias, ¿no? La calidad de hijo unigénito, unigénito uno, único, el singular en el tipo de persona que es, el verdadero Hijo de Dios, el segundo Adán, quiere decir, ¿no? Entonces, eh, a pesar de toda esa preparación, lo que sabemos ahora como herederos de esta, de esta historia, digamos, sabemos de que bueno, el Hijo unigénito llegó, pero no fue entendido apropiadamente ni siquiera por su propia madre, ni por la familia que lo rodeaba, por Zacarías en particular, que era sacerdote muy conocido en su tiempo y que tuvo un rol especial también, ni por los demás líderes religiosos de su tiempo. En general, el pueblo mismo no entendió a Jesús. Eso es lo que sabemos. Lo que es muy conocido de Jesús es que durante sus 3 años de prédica pública se dedicó a preparar al pueblo, a anunciarles que un tiempo nuevo había llegado, que para eso había que arrepentirse porque el reino de los cielos estaba cerca, ¿no? Como nos dice, como nos cuenta Mateo, por ejemplo, en el capítulo 4, 17, ¿no? Entonces, así, después de miles de años de preparación, Dios pudo dar a luz a Jesús. Y ese era uno de los principales enfoques de Dios, recuperar, o sea, encontrar a aquella persona que iba a ser el nuevo primer ancestro de todos los hombres, porque Adán había fracasado. Preparó en la descendencia de él todo un linaje especial que después se convirtió en una nación y en esa nación buscó una familia y en esa familia buscó una señora, una joven, en este caso María, a quien anunció, a quien separó para ser la madre de este nuevo ser, ¿ya? Que no tenía ningún tipo de acusación satánica, no tenía pecado. Después de miles de años, entonces, apareció el Hijo unigénito y la misión principal del Hijo unigénito era cumplir, realizar las 3 grandes bendiciones. Si Él puede cumplir las 3 grandes bendiciones, entonces todos los demás podemos seguirlo, ¿no? Él es el modelo, el camino, la verdad, la vida, ¿no? Tal como Él mismo anunció acerca de Él. Entonces, el plan de Dios era que Jesús descubriera y se casara con la hija unigénita preparada, y juntos se convirtieran en los padres verdaderos y realizaran la voluntad original de Dios. Eso no hay que perder de vista. O sea, aunque las escrituras sagradas tradicionales no enfatizan el rol de la Eva restaurada, tenemos que concluir, tenemos que deducir que así tenía que ser. La caída vino por el fracaso de Adán y Eva, que estaban diseñados, que habían sido preparados para ser marido y mujer y ser los primeros padres de toda la humanidad. La caída obstaculizó esto, ¿verdad? Hizo que esto no pudiese ser realizado y entonces Dios tiene que preparar todo un plan providencial para poder encontrar al unigénito
y a la unigénita. Por supuesto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento enfatizan la figura de Jesús porque es el que apareció visible en escena, en acción, y nadie percibió la necesidad de la hija unigénita también. Si Adán tenía que ser restaurado, tenía que ser preparada también la hija unigénita. ¿Eh? La gente piensa en Jesús como un individuo varón, un joven, un héroe, digamos, en todas las dimensiones de esa palabra, aquel que venía a lograr la salvación, el Hijo de Dios, el hombre más bondadoso, el hombre lleno de amor, pero olvidó eh, reflexionar acerca de la idea de que también tenía que haber aparecido la hija unigénita. Lamentablemente, su vida no fue muy larga. A temprana edad, 33 años, fue llevado al camino de la cruz y falleció allí. Bueno, después viene la resurrección, pero digamos, esto significó de que Jesús, al morir tan tempranamente, no pudiera casarse, por ejemplo, ¿verdad? Nadie sabe acerca si Jesús estuvo comprometido, si se casó. En realidad no ocurrió eso por causa de que su muerte fue eh, prematura. Entonces, todo el cristianismo se enfocó en la figura de Jesús masculino, ¿verdad? Con todos los atributos que le conocemos. Sin embargo, ahora es el tiempo en que tenemos que conversar acerca del otro aspecto, ¿no? De la necesidad de la aparición de la hija unigénita. La vida de Jesús fue difícil. Ah, tendría que haber sido mucho mejor porque Dios preparó varios niveles de protección, ¿no? Preparó un pueblo elegido en su conjunto, preparó una familia que pudiese ser un cerco de protección para él. Dios preparó a José como el padre adoptivo que lo cuidara y lo guiara. Dios preparó a María. Dios hizo que algunas personas, entre las personas más humildes también y a personas sabias y ricas de otros lugares, conocieran de su nacimiento y, y los envió para que lo recibieran y para que lo asistieran. Pero lo que sabemos a través de las escrituras bíblicas es de que algunas de estas personas vinieron, lo saludaron, lo adoraron, pero después desaparecieron de su vida, ¿no? Entonces, los círculos preparados de protección fueron abandonándolo poco a poco por desconocimiento, ¿no? Por ignorancia completa de la providencia. Sabemos también de que debe haber habido muchas limitaciones en su propia vida, en su vida junto con José y con María. Sabemos los incidentes ocurridos a través de su vida, pocos, pero sabemos de ello. Sabemos que él siempre se mantuvo consciente acerca de su misión. A los 12 años, cuando hicieron un viaje a Jerusalén, él se perdió y fue encontrado después de algún tiempo eh, conversando con los doctores de la ley en la sinagoga, en el templo, y Jesús manifestó que él estaba sumamente preocupado por hacer las cosas de su Padre, Dios, haciéndonos sentir de que ni el Padre, José, el Padre adoptivo, ni María entendían profundamente la misión para la cual él deseaba, a la cual él deseaba dedicarse. ¿Ya? Más tarde leemos en las Escrituras de que Jesús creció en obediencia, aprendiendo todas las cosas que pudiese durante su vida familiar en Nazaret. Entonces, eso fue lo que pasó, ¿no? Falleció en la cruz a los 33 años y prometió, por supuesto, ante su muerte, volver. He aquí que vengo pronto. También es el anuncio de Jesús en el Apocalipsis, en el capítulo 22:12. Puesto que Jesús tenía una responsabilidad que cumplir, aunque su vida terrenal terminó en la cruz, dijo que volvería otra vez, que regresaría. Y eso ha sido también uno de los grandes misterios. ¿Por qué, si ya Jesús vino como el Mesías y fue triunfador a través de la resurrección de la muerte, por qué tendría que regresar, ¿verdad? ¿Cuál sería la misión o el objetivo
la razón principal por la cual Él tendría que anunciar su pronto regreso. Ujú. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar también ahora. En el Apocalipsis capítulo 19, versículos de 7 a 8, se habla acerca de un acontecimiento que tiene que pasar en los últimos días, en los tiempos del regreso de Cristo. Dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Se le concedió vestirse de lino fino, brillante y puro. Esta escena de las famosas bodas del Cordero son conocidas entre todos los cristianos. Se refieren a la segunda venida, se refieren al, al Mesías con la palabra Cordero, y se habla acerca de la esposa que viene a acompañarlo, con quien se va a desposar, con quien se va a casar, y que van a ser circunstancias muy alegres y felices, no solamente para ellos, sino para Dios. Sin embargo, aunque se conoce acerca de esta boda, de la boda del Cordero, tampoco fue enfatizado demasiado el estudio acerca de a qué se refiere exactamente las escrituras, a qué se refieren las escrituras con la mención de esta famosa boda, ¿no? Entonces, ah, reflexionando un poquito para ir también resumiendo, digamos, lo que vamos comentando y lo que vamos aprendiendo. ¿Cuál es la esperanza de Dios para nosotros? Podríamos entonces recapitular todo, ¿verdad? Dios creó el mundo para ser un mundo de amor, de justicia, de paz, el llamado reino de los cielos. Él quiere que Él nos creó a cada uno como individuos, como encarnaciones individuales de la verdad, para darle alegría. Esa es nuestra misión primordial, hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de Él. Nuestra misión es darle todo el gozo y la alegría a Él, devolverle todo el amor que ha depositado en nosotros al crearnos como hijos y al darnos tantas potencialidades también, ¿no? Para alcanzar también valores inmensos que ni siquiera ahora imaginamos. Entonces, ¿cómo sería una persona o una pareja del amor verdadero? Ah, no sabemos exactamente porque nunca tuvimos tal tipo de parejas. Hemos tenido todo tipo de parejas, de hombres y mujeres que se han querido en la vida, todo tipo de matrimonios, todo tipo de uniones en las cuales hemos visto personas que han vivido más o menos bien, pero ninguna de una manera completamente perfecta. Lo que sí hemos visto bastante son ejemplos de personas que se han unido temporalmente, de de matrimonios fallidos, de situaciones violentas, de dramas en la sociedad causadas por el rompimiento de parejas y de familias y todo eso, ¿verdad? Si nunca hemos experimentado realmente, ninguno de nosotros, ninguna persona individual y tampoco ninguna pareja de lo que podríamos llamar viviendo en amor verdadero. ¿Y cómo podríamos, como dice acá, cómo reconocerías a una pareja, a una persona de amor verdadero? ¿Cómo reconocerías a una familia de amor verdadero? En realidad, la definición que se le puede dar y que viene del principio divino es esta, ¿no? Amor verdadero es el amor que da sin esperar nada de la otra persona. Amor verdadero es invertirse por el bienestar de la otra persona. Vivir por el bien del otro, vivir por el bien mayor, sería una definición más acertada del amor verdadero, ¿no? Entonces, eh, ¿qué cosa es lo que nosotros podemos aprender de Jesús? ¿Por qué Jesús es tan famoso? ¿Por qué Jesús es tan querido? ¿Por qué Jesús es tan amado? ¿Por qué Jesús es tan recordado también? Individualmente, aunque no como pareja, de nuevo enfatizo eso, Jesús se convirtió en ejemplo individual masculino de amor verdadero, de aquel que invirtió todas sus cosas, toda su vida, incluso murió por sus amigos, murió por aquellos a quienes amaba. Con todo el amor y con toda la grandeza de Jesús, él todavía es un individuo
masculino que alcanzó ese tipo, ese nivel, esa demostración de amor, esa dimensión tan gigantesca de amor. Pero nunca hemos podido observar la situación o la aparición de una mujer que pudiera alcanzar también semejante dimensión espiritual. Eso ha sido como una cosa que ha faltado siempre, ¿no? Hay un ejemplo masculino de realización espiritual elevada de un hombre que podía decir, si me ven a mí, ven al Padre, pero no hemos tenido en toda la historia humana ninguna mujer que pudiera mostrarse como tal. Esa es una cosa que ha faltado, ¿verdad? Experimentar para nosotros también. Entonces, vamos a ir tratando de construir o repasar la historia de Jesús y su misión, pero agregándole algunas cosas que tal vez no han sido debidamente mencionadas o enfatizadas a lo largo de la historia del cristianismo. ¿Cuál ha sido entonces el sentido de la historia cristiana y la providencia y su conexión con la providencia actual? De nuevo, ¿no? De nuevo. Tenemos que recordar siempre los principios de la creación. Por eso decíamos que los principios de la creación eran tan importantes de ser mencionados y recordados. Dios diseñó la escuela más maravillosa para aprender el amor verdadero, porque Dios es amor, ¿verdad? Es amor. Y del corazón de Dios surge esa fuerza irreprimible, gigantesca, que es la motivación misma para amar, la razón para la creación del universo todo. Dios quiere ser contento, alegre, y Dios quiere que cada uno de sus hijos experimenten la alegría y vivan en un mundo tal. Entonces, Dios en toda su enormidad, digamos, en toda su misión, creó al hombre y a la mujer. Y los creó precisamente para que en su adultez, en su madurez, pudiesen encontrarse y casarse. Y cuando un hombre y una mujer en amor se encuentran y reciben la sagrada bendición matrimonial, generalmente tienen hijos. Y estos hijos representan el cumplimiento, se cierra un círculo maravilloso que se llama el fundamento de cuatro posiciones. Ese fundamento de cuatro posiciones es una familia en la cual Dios es el centro, en la cual los padres son importantísimos y los hijos completan ese fundamento. Es un fundamento inalterable de poder, donde 12 relaciones de ida y vuelta entre aquellos que conforman este fundamento pueden ser realizadas. Y a través de la combinación de estas relaciones se aprende cómo ser un buen hijo, se aprende cómo ser un buen hermano, se aprende acerca del amor de cónyuges y se aprende acerca del amor paternal, que son amores básicos para toda la vida, para toda la eternidad. Es el lugar donde aprendemos a manejar, a desarrollar el amor verdadero, donde podemos vivir, experimentar una vida verdadera y donde podemos dar lugar, origen al linaje verdadero, ¿no? Amor, vida y linaje son palabras grandísimas, maravillosas, gigantescas, que, que, que son las principales características, digamos, del reino de los cielos también, ¿no? Entonces, a partir de esta familia es de que crece, aparecen las tribus y aparecen las naciones y se conforma el mundo y el cosmos mismo se llenaría de tales tipos de personas, ¿verdad? Entonces, es la única manera a través de la cual Dios mismo puede casarse, para decirlo entre comillas, ¿no? Cuando sus hijos, Adán y Eva, se hubiesen casado, era con el matrimonio del propio Dios. Es la única manera a través de cual Dios puede multiplicarse en la tierra en forma física y espiritual. No puede hacerlo de otra manera. La multiplicación del amor de Dios, la multiplicación del corazón de Dios, la multiplicación del linaje, o sea, la familia de Dios, la multiplicación de sus hábitos, de sus costumbres, de sus tradiciones, solamente puede ser realizada a través de las tres grandes bendiciones. ¿Ya? Entonces, Dios podría inundar el universo total a través de la realización de esta familia. Por eso es tan importante recordarla una y otra vez. Entonces,
¿Qué cosa es lo que ha pasado en estos últimos 2000 años de existencia del cristianismo? Hemos vivido, hemos pasado por diferentes etapas de la historia del cristianismo, comenzando de todas las experiencias de los apóstoles a las naciones. Yo he estado repasando también a través de algunas lecturas acerca de la historia del cristianismo. Eh, Jesucristo fue arrancado de esta tierra de una manera ah, muy difícil. No debería haberse ido de esta tierra de esta manera. Su meta no era necesariamente la cruz, era la realización del reino de los cielos en la tierra. La cruz fue tan solo la alternativa de salvación espiritual en vista del incumplimiento de responsabilidad de la familia, de la nación y del mundo en general, que no reconoció a Jesucristo como tal. Ni siquiera le permitió llegar a una edad apropiada en la que pudiese casarse y tener hijos, lo cual no es nada sacrílego, es solamente lo natural que debería haber ocurrido con él. Eh, los primeros años del cristianismo no fueron muy felices. El cristianismo con toda su fe tuvo que luchar con todas sus fuerzas para mantenerse vivo. No les fue fácil a los discípulos de Jesús inmediatamente soportar toda la presión del pueblo judío y de toda esa nación que les preguntaba y los acosaba y se burlaba de ellos porque seguían a un hombre a quienes ellos respetaban grandemente, que llegaron a considerar el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, no ha habido ninguno de los 12 apóstoles que muriera de muerte natural excepto uno, Juan, el menor de todos. 11 de ellos tuvieron muertes como mártires, ¿no? Muertes violentas en realidad. Se tuvieron que distribuir por diferentes lugares del mundo conocido en ese tiempo. Algunos llegaron hasta la Roma, que era como la metrópoli especial, la capital más grande y superada de todo el mundo conocido en ese entonces, y otros se distribuyeron en los diferentes países alrededor. Sin embargo, soportaron mucha persecución y muerte también violenta, excepto uno, como les he dicho. Ellos, sin embargo, así fundaron una religión completamente nueva. Era una religión que hablaba acerca de un único Dios, que hablaba de la necesidad de un Salvador, Cristo, el Mesías, Jesús, y lo presentaban abiertamente de esa manera. Era una religión completamente diferente a la religión que habían expandido los griegos y los romanos principalmente, que estaban llenos de dioses, ¿no? Unos dioses que eran básicamente muy humanos, que tenían todas las virtudes y todos los defectos de un ser humano. Nunca había existido una religión que proclamara a una persona tan especial como Jesús. Y así fue creciendo, desarrollando. Los primeros 3 siglos y un poquito más fueron perseguidos al comienzo del siglo IV lograron la conversión de una señora que se llamaba Helena, la mamá del emperador Constantino, eh, a través de ella, de su familia y de toda una serie de influencias. Constantino llegó a hacerse cristiano y pudo apoyar el cristianismo, y con la aparición de esta ayuda grande de este emperador, los cristianos pudieron ir normalizándose en la vida de las diferentes naciones que ocupaba el imperio romano. ¿Ya? No fue fácil. A fines del siglo IV ya era declarada religión oficial, y con eso se institucionalizó, se asentó terrenamente, y entonces comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Pero todo eso costó una serie. Sin embargo, el credo cristiano estaba enfocado en la figura masculina de Jesús con todo con toda razón, ¿verdad? Porque el legado de Jesús es el legado de amor verdadero, el amor del Hijo de Dios, de aquel que da su vida por todos. Es fabuloso, pero se perdió en la historia la mención hacia la necesidad también de una figura femenina que pudiese ser la Eva restaurada, la hija unigénita, aquella que se necesitaba. Porque uno puede crecer y educarse y ser elevado en el amor a través de una figura masculina, pero siempre se necesita
también del entendimiento, ¿no? Del ejemplo de una figura femenina de la misma calidad, de la misma dimensión. Y eso no ocurrió. Entonces, ah, Dios tenía la intención, como dice acá, de enviar a un hijo y una hija que cumplieran su responsabilidad original como hijo e hija unigénitos, los padres verdaderos. A los hijos unigénitos también le podemos llamar padres verdaderos, porque son hijos unigénitos de Dios Padre, pero son nuestros padres verdaderos, o serían nuestros padres verdaderos. Y al mismo tiempo serían los primeros ancestros humanos verdaderos a través de los cuales Dios podría reconectarse con sus hijos. Por eso es el papel tan importante. No, no puede haber salvación sin Mesías. Pero cuando estudiamos bien la palabra Mesías quiere decir padres verdaderos. Si solamente enfatizamos un aspecto de los padres verdaderos, mitad de los padres verdaderos, no tenemos el entendimiento, la comprensión real de lo que tiene que ser la salvación. Por una pareja ocurrió la caída, por otra pareja tiene que ocurrir la restauración, la salvación. Por una pareja fuimos separados de la familia de Dios y por una pareja tenemos que volver a ser reconectados al linaje de Dios. No, todo tiene relación con vida, amor y linaje. El linaje solamente ocurre cuando un hombre y una mujer verdaderos se unen, conectados con Dios y pueden dar origen a luz a nuevos individuos, ¿no? Uno no puede nacer solamente de un hombre, uno no puede nacer solamente de una mujer. Necesita de padre y madre para nacer y necesita de padre y madre para renacer, ¿no? Por eso es tan importante este entendimiento. Entonces, aunque los cristianos seguramente han esperado la segunda venida a lo largo de los 2000 años de historia del cristianismo, nuestra primera responsabilidad y misión es averiguar dónde aparecerá la hija unigénita, la que se convertirá en la madre verdadera. De la misma manera como en nuestra vida estamos buscando entonces a Jesús o a Jesús en su segunda venida, o buscamos al Señor de la segunda venida con ansiedad, ¿no? Con desesperación, de la misma manera tendríamos que buscar también el encontrarnos con la hija unigénita. Necesitamos de ambos. Es como buscar, necesito encontrar a mi padre y a mi madre. Necesito encontrar a aquellos padres que yo no conocí. He vagado como huérfano durante toda la historia. Mis ancestros han sido huérfanos por todos los miles de años. Yo mismo nazco como huérfano espiritual, no tengo papá y mamá, entonces busco desesperadamente la figura trascendental del Mesías, Cristo, pero también de la misma manera debo buscar por mi madre. Necesito encontrar a mis padres para poder volver a nacer. Ese es el sentimiento que nosotros tenemos que tener en nuestra búsqueda espiritual. Para que Dios diera a luz al segundo advenimiento, o sea, aquí se refiere para que Dios diera luz al Señor de la segunda venida, y para que Dios diera luz a la hija unigénita que no había aparecido por ningún lado, Dios también necesitaba encontrar una nación que hubiera soportado la injusticia durante más de 5000 años y que estuviera llena de cristianos devotos. Pero yo voy a quedarme aquí en esta parte porque la segunda quiero avanzar también con despacio, con tranquilidad y haciendo también reflexión acerca de un poquito de la historia, ¿ya? Ahora nos vamos a quedar con este entendimiento. Hemos repasado, o sea, quiero cerrar redondeando un poquito la idea, ¿no? Hemos repasado el principio de la creación y hay que recordar dentro del principio divino, el principio de la creación, el tipo de mundo que Dios quería. Para crear ese tipo de mundo de alegría, de paz, de felicidad, Dios necesitaba crear sus hijos de Él, a su imagen y semejanza, de su propia naturaleza. Entonces, para poder llegar a establecer el reino de Dios, hay que pasar por este trámite, este camino, esta jornada de cumplir la primera bendición, segunda bendición, tercera bendición. ¿Eh? Formar entonces en la segunda bendición una pareja bendecida por Dios y formar paulatinamente una familia que semejara a Dios también. Eso es lo importante, el punto importante era ese, para formar el reino de los cielos.
y después avanzar hacia la realización de un mundo, un universo lleno de este tipo de familias, ¿verdad? Ocurrió la caída, ¿no? Por las circunstancias que ya hemos conversado antes, ¿verdad? Porque el hombre cayó por seducción de Satanás, pero por su propia elección también, por falta de responsabilidad, por lo tanto, tiene que restaurarse, tiene que completamente renovarse esa situación. Una persona sin pecado original debe nacer, no solamente un Adán renovado, restaurado, sino también tiene que nacer de nuevo una Eva restaurada. Esos dos seres son absolutamente necesarios para que puedan recibir la bendición sagrada matrimonial, y a eso se le llama la boda del Cordero. Eso no ocurrió en los tiempos de Jesucristo por causa del incumplimiento de la misión, del papel, del rol de todos los que lo rodearon. Y entonces es pronosticado, es profetizado de que va a ocurrir la boda del Cordero, la aparición del Padre verdadero, de la Madre verdadera, va a ocurrir en la segunda venida. Y ese evento es el más grande y maravilloso e importante de toda la historia humana, la aparición por primera vez sobre la tierra del Adán restaurado, de la Eva restaurada. Padres verdaderos comienzan el linaje verdadero de Dios. Entonces, con esa idea podemos quedarnos y después vamos a seguir conversando de otros aspectos que también han sido olvidados, pero que son necesarios ahora conversar. Voy a quedarme aquí. Si ustedes tuviesen algunas preguntas, por favor háganlas, o si tuviesen alguna reflexión en particular, por favor también adelante. Así concluimos esta reunión y continuamos la segunda parte después, en la próxima reunión. ¿Ok? Gracias. Muy bien, entonces, si alguien, por favor, quiere decir algo o preguntar algo, sería muy bueno. José, tengo una pregunta. Adelante, ¿Cómo estás? William. Saludos, bendiciones. ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. ¿Qué, qué piensan ustedes? ¿Cuál es su pensamiento, su sentimiento de lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos con, no, con la semana pasada el asesinato de Charlie Kirk, ¿no? Líder cristiano muy ferviente, ¿no? Muy devoto a Cristo, a Jesús, a su familia, ¿no? A este país. ¿Qué es lo que te piensan? ¿Por qué están pasando ahora las cosas? Que las iglesias cristianas se están llenando mucho y muchos jóvenes están volviendo a entender lo básico, ¿no? De creer en Jesús, en Dios. ¿Qué piensan? ¿Por qué? Ok. ¿Eso es algo más? William, no. Está bien. Esa es la pregunta, ¿no? Sí, Ya. No. eh, Todo eso, desde mi punto de vista también, ¿no? Como miembro también del Movimiento de Unificación, como persona estamos aprendiendo el principio divino y tratando de hacer algo en esta vida. Yo lo interpreto como un fenómeno total de los últimos días, ¿ya? Yo lo interpreto como, hace unas clases estuvimos repasando con algunos de ustedes los últimos acontecimientos mundiales, después de las guerras mundiales, precisamente. Sobre la base de lo que habíamos estado estudiando hace poco, hace unos meses estuvimos estudiando también historia, la historia universal, los últimos 400 años, la historia del pueblo coreano, todo estábamos estudiando. Y a la luz de todo eso, entonces, se me reconfirmó más, ¿no? En mi corazón, en mi mente, estamos viviendo tiempos de luchas finales. Algunas cosas ya fueron saldadas, fueron hechas, arregladas por las guerras mundiales, pero hay algunas otras cosas que surgieron, como decía el padre Moon después, antes cuando él enseñaba, decía, después de las guerras mundiales va a venir conflictos serios, después de que termine el conflicto democrático-comunismo, va a venir conflictos serios relacionados con religión, ¿no? Con la primacía de algunas religiones. Va a haber conflictos serios.
y otro tipo de situaciones. Bueno, esas cosas se están viendo ahora. Lo que está ocurriendo es una batalla cultural. Cuando el padre nos enseñaba acerca del linaje, nos enseñaba que el linaje es tan importante porque es la acumulación de costumbres, tradiciones, eh, cosas, una manera de vivir, ¿no? Ahorita está colisionando en la guerra final entre el bien y el mal. Entonces hay, al mismo tiempo que hay confusión, hay victoria para el lado de Dios, ¿no? Ahorita se están poniendo en el ring, vamos a ir de la pelea, todas las cosas que antes fueron terribles, que no pudieron ser resueltas. Por ejemplo, ya el comunismo fracasó en enfrentar a proletarios contra capitalistas. Entonces, bueno, enfrentamos al hombre contra la mujer y nos hacen pelear como hombres y mujeres. Y después se inventan una serie de cosas más y entonces causan conflicto en cosas diferentes. Entonces, todos esos fenómenos que hay ahora que corregir, por ejemplo, Charlie Kirk era uno de aquellos que se llaman luchadores están luchando en esta batalla cultural, le llaman. Hay muchos de ellos. Hay una batalla cultural que está ocurriendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque él peleaba para demostrar que Cristo era una realidad, que Dios está vivo y que nosotros tenemos que ser claros, que existen hombres, que existen mujeres, que está mal el aborto, que está bien el matrimonio, la familia tradicional, etcétera, etcétera, etcétera. Así como él, hay personas que están tratando de poner en claro esas cosas, ¿no? No te confundas, no existe no existe tal cosa como 120 géneros en el ser humano, solamente hay dos, solamente hay hombres y mujeres, ¿no? No hay que confundirse porque Satanás nos está confundiendo, ¿no? Nos está turbando demasiado. Primero nos turba con cuestiones políticas, nos turba con cuestiones ideológicas. Ahora a los chicos que a muchos chicos uno les quiere hablar y no quieren saber nada de verdad. A mí no me importa la verdad, me importan los sentimientos y no se trata de eso, ¿no? Se trata de verdad, ¿no? Entonces, eh, es lo que es un tema grande, pero lo que quiero decir que él es uno de esas personas que representaban la lucha cultural de ese tiempo y felizmente Dios ha plantado a mucha gente en todas las religiones para hacer eso. A veces veo vídeos de un predicador, un muchacho americano que también se va a predicar en las calles y que es asaltado, le pelean, le hacen mucho problema, pero él está ahí metido en la pelea, en la lucha solito. Y eso es lo que debemos hacer todos, ¿no? Digamos, tal vez con el añadido de ponerle corazón, cariño, comprensión para la gente que está equivocada, ¿no? Pero que finalmente debe comprender. Tema grande, William, pero estamos metidos dentro de mi punto de vista, estamos metidos en una lucha tremenda que tiene que ver con una lucha de culturas. Sí, 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 ya, verdad, bueno. gracias. Ya. Sí. ¿Alguien más quisiera decir algo? ¿Y más? Ah, ¿Alguien más quiere hablar? Sí. Ok. Perdón, la señora Reina, ¿me Sí, escucha? adelante, adelante, señora Regina, sí. Sí, bueno, yo pues pertenezco ya desde hace 30 años a la federación o más bien a la Iglesia de Unificación. Y yo era muy devota católica, pero yo buscaba, yo desde niña tenía una búsqueda de la vida de Jesús. Y yo pienso que Él fue quien me iluminó porque siempre yo era Jesús, Jesús, y claro, con todo el entorno de María y así, que la vista, la sacerdote, yo fui catequista, fui aspirante a monja, ah, buscaba la pastoral juvenil, todo, pero por un seminario que dieron para entender la Biblia, para, mejor dicho, leerla, yo hice cuando tenía unos 26 años. Y hubo una palabra que fue algo que yo entonces busqué, muchacho, que dio el seminario para que me explicara, el católico, hijo del presidente de asamblea.
Y es donde él explicaba que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y que Dios hablaba de hagamos, o sea que había más al lado de Dios. Y yo como católica eso no lo sabía. Entonces, por mi búsqueda, todas las preguntas que yo tenía en la Iglesia Católica, sinceramente, en el primer seminario se me contestaron. Y nunca tuve discusión, nunca con la persona que explicaban los seminarios de principio divino. Siempre yo buscaba como es, porque como que estaba en mi mente muchas cosas del principio divino. Lamentablemente que lo diga así, pero sinceramente yo sentí mucha alegría. Una de las cosas que más me ha alegrado en mi vida es haber encontrado el principio divino, es haber escuchado que Mesías, Dios siguió trabajando con la segunda llegada y cómo estaba trabajando y que la voluntad de Dios nunca se había dado, lo que Dios quería, que no era lo que estábamos viviendo. Entonces, eso para mí me abrió sinceramente mi mente, que yo testificaba abiertamente de que Mesías estaba en la tierra. Sí. Entonces, sigue siendo para mí todo esto una gran alegría. Cuando escucho estas explicaciones, ¿verdad? Me transformo, como me voy, en mi mente, así. Entonces, yo creo que si los padres inculcaran de este niño, porque mi papá siempre me habló del mundo espiritual, más o menos, de acuerdo a su poca, ¿verdad? Porque mi papá no fue ni a la escuela, pero él iba a la misa y le ponía mucho caso a las citas bíblicas y venía y nos hablaba. Y en la casa se oraba como así como los católicos. Y de verdad, mayoría tenemos una vida de los hermanos, la mayoría es así medio, ¿verdad? Siempre contemplando algo que no casi la tienen las otras familias. Entonces, yo explico esto porque para que en cada casa, y no importa la religión, se incluyan a los niños, porque después ellos van a buscar y tal vez opten por un nivel más alto de explicación, de vivencia de Dios, de la Biblia, cómo es el principio divino. ¿Entiendes? Sí, muy bien. Excelente. Perdona que me extendí, tal No, vez. está bien. Le agradezco mucho, señora Regina. Muchas gracias. Bueno, porque es un testimonio de cómo usted encontró el principio divino siendo católica. De la misma manera, lo que yo puedo ver también en nuestras reuniones es, Dios nos trajo, nos hizo encontrar el principio divino en nuestra vida cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Nos hizo encontrar el principio divino siendo católicos. Yo también fui católico. Aquí también en el movimiento encontramos muchos evangélicos, protestantes que encontraron el principio divino y se hicieron unificacionistas. Y también Sí, podemos encontrar budistas y confucianistas y gente que practicó otras religiones. de la India. Y hay gente que no practicó ninguna religión, pero que eran gente de muy buena voluntad, de muy buen corazón, que también encontraron el principio divino y se hicieron unificacionistas. Entonces, esto es un testimonio en sí mismo de que Cristo, Padre verdadero, Madre verdadera, es la única manera de conducirnos a todos juntos hacia el punto central, ¿no? Esa es la manera como Dios está haciendo, trabajando. Gracias por su testimonio. ¿Alguien más Para quería? los que no, perdón, para los que no, que yo veo muchas caras nuevas hoy, le estoy hablando desde la República Dominicana, Muy del bien, primer Santiago de América. muy bien. Está bien, excelente. Bienvenida. Gracias. Entonces, saludos a todos también los que están ingresando de nuevo. Hay algunos que han escrito algo, no sé si solamente saludado o querían preguntar. Déjenme ver si hay alguna pregunta, pero bueno, ah, ya, solamente un saludo y ya, les agradezco también a ustedes. Vamos a seguir estudiando juntos y también quisiéramos escuchar un poquito de testimonios así de su propia vida, de cómo tocó el principio divino su vida.
Y para aquellos que son nuevos, algún testimonio de qué cosa es lo más resaltante de cada charla. ¿Ok? Es siempre bueno escuchar. Por ejemplo, en esta charla me impactó este punto en particular. O es bueno, como Regina, que dice, bueno, yo encontré el principio divino a tal edad y me cambió completamente mi vida. Bueno, muchas gracias a todos. Lamentablemente el tiempo siempre nos marca los límites y entonces poco a poco vamos a ir avanzando y estudiando juntos. ¿Ok? A usted muchas gracias por Muchas, su esfuerzo y trabajo, de verdad. Y muchas gracias ¿cómo por se su llama? trabajo, Y pues. usted, y por su fuerte espíritu, porque hay que ser valiente para eso también. Sí. Ya, bueno, tratamos. Ajá. Entonces, Gracias a muchas todos. gracias. Ok. Saludos a todos. Si no fuese porque veo las caras de algunos de ustedes muy conocidos, a veces no salen las palabras tampoco, no hay fuerza. Pero gracias por venir y acompañar. Entonces, eso Amén. fortalece también. Gracias. Entonces, Ay, padre. hasta pronto a todos. Ahí veo HDH Caribe, Sí. Mayra, Magdalena, Mayra, capellán. Brian, está Puno, está Inocencia. ¿Quién más está aquí? Está la licenciada Magdalena Capellán, de Tamboril. Supongo que es de Dominicana también, República Santiago. Dominicana. Sí. Muy bien. Estamos por aquí. Es mi Gracias. invitada. Está Agus. Supongo que es Esa Es mi voz. Agustín. invitada. Supongo que es Agustín o Agustina. Eh, el señor Samsung SMA1. Bueno, bienvenido. Malitzin ya la conocemos, está Armando Patricio, está Abjane. Ese nombre se me hace difícil de pronunciar. Abjane Ribeiro. Y bueno, Aurea, Mónica y Alfonso. Bueno, felicidades a todos. William, gusto de verte después de tanto tiempo. Se te ve más joven. Ah, qué bien. ¿Nos puedes escuchar? Ok. Quiero, Hablamos, vamos por quiero teléfono. participar más, pero se me olvida, a veces se me pasa y Ok, no hay problema. Está bien, nos encontramos cada rato. Chao, nos vemos. Próxima. Que vaya bien. Gracias a todos. Bendiciones. Mariluz, Buenas está ahí. Nos noches, vemos. buenas Chao. noches para Gracias, todos. bendiciones. Nos vemos. Hasta Gracias, luego. familia. Nos Gracias, vemos. Brian. Gracias, Hasta gracias por venir. siempre. Nos vemos. Chao. Gracias, Chao. gracias. Gracias. Muy Chao. 18 de interesante. septiembre ya. Estamos avanzando. Gracias por acompañarnos. Que la paz y la Chao. bendición de Dios estén con todos ustedes. Nos vemos el jueves que Uy, viene. está Baltasar, famoso Nos sí. vemos. Oh, mira tú, mira dónde estamos. Está bien. Muy bien, Baltasar. Muy bien, muy bien. Vamos para la Gracias. escuela. Oh, se va para estudiar también. Gracias, Las Vegas. Chao. Gracias, Las Vegas. Venga, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Gracias, gracias. De justicia que ya empieza a Mónica. despertar. Yo tengo fe. Mónica, Hasta la si, próxima. si me puedes poner el lugar donde lo puede encontrar las grabaciones, alguien me está pidiendo. Perdón que no lo tengo a la mano. Si me lo pasas, te lo Sí, cómo paso. no. Y yo se lo paso, sí, señor, no pasa nada. Ok, hola. Ok, Mónica, quiero decirte algo. ok, Mando un mensaje o si tienes un minuto hablamos. ok, yo te llamo ahora. Ya. Bye bye. Venga, hasta ahora. Adiós. Chao. Chao, chao.